Saludos amigos, bienvenidos al capítulo 19 de las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Iniciamos un recorrido desde la estación de Puerto de Río, nos vinimos por toda la vía férrea, Cabañas, Virginia, Caracoliza, José de Providencia, Cisneros, Botero, Barbosa, Bello, en fin, hoy finalizamos en la estación Villa, estación del Bosque y el Puente del Mico. Un grupo de amigos caminantes del ferrocarril hicimos este recorrido ahora en el mes de marzo del 2024. Fuimos al lugar en donde inicialmente quedaba la estación Villa, pasamos por donde quedaba el paradero El Chagualo, estuvimos en donde está actualmente la estación del Bosque y visitamos un lugar cerca al río Medellín, que creemos que por ese lugar cruzaba el Puente del Mico hacia la vía original del ferrocarril de Antioquia. Iniciamos nuestro último capítulo de las estaciones de Medellín con un video que le hice a don Lisímaco Vélez, maquinista de vapor y de diésel, que le tocó recorrer la antigua vía cuando estaba por la avenida del ferrocarril. ¿Usted le tocó salir con trenes por el lado de la avenida del ferrocarril? ¿Cómo fue? ¿Cómo era eso? ¿Salía por el lado de la avenida del ferrocarril? Y usted donde está la plaza, la minorista, se cogía aquí, por toda donde es la avenida del ferrocarril, que ahí está la avenida del ferrocarril, por ahí pasaba el ferrocarril, y entraba por toda la Universidad de Antioquia, pasaba, y llegaba al Bosque. Y llegaba al Bosque, salía usted del Bosque, y ahí estaba el Puente del Mico, y cogía la ESO. ¿Y en qué año puede haber sido eso más o menos? Eso fue por ahí. Yo era ayudante, todavía no está, por ahí en el año 62, más o 62, por ahí 63, por ahí 63. A mí me tocó una vez que salí con Odulio Castrillón y ahí en el Bosque tuvimos un descarrilamiento, un vagamentico que había. Encarrilamos la máquina y seguimos con el tren común y corriente. Bueno, carrilamos. O sea que la variante por la orilla del río, por un lado de la plaza de toros, eso fue por ahí en el... ¿Fue el 63 o 64? Sí. Hicieron ahí esa variante, ahí hicieron unos tugurios al lado y lado, pasó el puente y comenzó por el borde del río a la ESO. Ya no volvió a pasar por el Puente del Mico. Eso. Por el basurero. El Puente del Mico, ya salió al basurero y cogía uno el Bosque. Y pasaba por toda la universidad, por todo el centro de la Universidad de Antioquia, a coger la avenida del ferrocarril. Y se salía ¿a dónde? A la minorista, a salir a lo que le estoy contando. Ahí donde estaba la 13, que estuvo la 13 mucho tiempo ahí, que usted recuerda. ¿Usted le tocó ver abierta la estación Villa? Villa no. Ya estaba Paraba. Ya estaba cerrada Villa, pero el Bosque sí me tocó. abierta. Abierta, el Bosque. Era que el tren salía y paraba en Villa, paraba en el Bosque, paraba en Acevedo, en Bello, Copacabana, Girardota. Más abajita de Girardota había otro paradero, Atillo. Había otro entre Barbosa y Atillo, otro paradero, Yarumito. Y ya seguía Popalito, estaba Pradera, Botero, Porce, ya normal. Entonces, como ya lo dije inicialmente, iniciamos nuestro recorrido en la Plaza de Mercado José María Villa. Amigos, un saludo muy especial. Me encuentro aquí en compañía de esos aventureros ferroviarios. Hoy hicimos un recorrido urbano recordando la historia. Nos encontramos en la Plaza La Minorista, la Plaza José María Villa, homenaje al ingeniero antioqueño, constructor de grandes obras como el túnel de Occidente, Puente de Occidente, Puente Iglesias, y tuvo mucho que ver en el puente de Brooklyn en Nueva York. Un saludo para todos. En nuestro recorrido mágico, histórico, y hoy, a diferencia de todos los recorridos que hemos hecho, estamos haciendo un recorrido urbano
en nuestra ciudad de Medellín para seguir recordando y evocando nuestro amado y desaparecido ferrocarril. Aprovechando esta panorámica, digámoslo así, podemos apreciar la avenida del ferrocarril. Esa curvatura se conserva aún después de que el tren salía a la estación Medellín, aparecía ya en el fondo, se venía por lo que hoy en día es el carril de Metro Plus a buscar ¿qué? La segunda estación, la estación Villa, que dentro de pocos minutos vamos a poder apreciar su sitio donde estaba ubicada, porque ya no queda nada de ella. Así que los invito a este recorrido mágico, histórico en la ciudad de Medellín. Nuestro historiador Carlos Mario López nos muestra el lugar en donde estuvo la locomotora número 1. Amigos, se preguntarán, ¿qué hacemos en este lugar? ¿Qué importancia tiene este lugar? Como dato anecdótico, quiero ubicarlos bien. Tenemos acá a mi izquierda la avenida del ferrocarril. Ponemos a volar nuestra imaginación, devolviéndonos en el tiempo. Por ahí, por la calzada de Metro Plus, iba la vía férrea. ¿Por qué estamos haciendo referencia a este lugar? La maquinita número 1 del ferrocarril de Antioquia, muy famosa por cierto, ha estado en 4 lugares de esta ciudad. El primer lugar, finales de los años 30, principios de los 40, en la estación Villa. Después de ahí, en los años 60, cuando ya la estación Villa dejó de ser útil, se levantaron los rieles, la locomotora número 1, la maquinita, la trasladaron a la glorieta de la Universidad de Medellín, sector de Guayabal, cerca al puente de Guayaquil. Ese fue su segundo lugar. En los años 80, año 81, 82, que inauguraron la plaza minorista José María Villa, la locomotora número 1 volvió a esta zona. Estaba ubicada acá. Después de casi 4 años empezó a sufrir vandalismo, deterioro, y de acá pasó a los talleres del ferrocarril, donde le hicieron reparaciones y luego ya se destinó su lugar en el que hoy en día permanece el sector de la Alpujarra. Era importante hacer esta aclaración como un dato anecdótico de la locomotora número 1, la famosa maquinita. Acá, en este lugar llamado el Rompoy de la Minorista, quedaba la estación Villa. Amigo, hola. Nos encontramos en el sitio exacto donde yo podría decirles dónde quedaba la estación Recaredo Villa. ¿Por qué hago énfasis en Recaredo Villa? Porque estábamos hace unos minutos en la plaza minorista José María Villa. Quiero hacer esa aclaración que no tienen nada que ver la una con la otra. José María Villa, ingeniero famoso en Antioquia a nivel mundial, tuvo participación en la construcción del puente de Occidente y al Puente Iglesias, y así no crean, hasta en el puente de Brooklyn. Pero bueno, eso ya es otra historia. La estación Villa, en homenaje a Recaredo Villa, presidente de la República Soberana de Antioquia, el Estado Soberano de Antioquia. La estación Villa. Podemos ver aquí la razón por la cual desapareció la estación. Socavación o soterrado de la Avenida Oriental, que condenó a la desaparición de la estación Villa, principio de los años 70. Tuve la fortuna de conocer la estación año 1971, ya muy deteriorada, pero aquí pueden ver, en este sitio quedaba la estación Villa. Ya no está. Quiero hacerles también una pequeña ilustración
para que vean que no era cualquier estación, era de una arquitectura, de una mampostería única, hermosa. Permítanme acá, se la voy a mostrar. No era una estación cualquiera, tenía 2 salas de espera. Es importante decirles también que en 1915 sirvió al servicio del ferrocarril de Antioquia. El tren, sabemos, llegó en 1914 al sector de San Benito, o sea, unos metros más allá. La construcción de la estación Villa dio origen a un barrio que se llama Barrio Estación Villa, o Villa, hoy en día se conoce como el Barrio Villa. Era una estación hermosa, sencillamente hermosa. Por acá, más o menos cerca de Fatelares, quedaba el paradero El Chagualo. Nos encontramos en un punto conocido como El Chagualo. ¿Por qué estamos acá? Porque en este sector había un paradero, no me atrevo a llamarlo estación, pero era un paradero del ferrocarril de Antioquia, relativamente muy cerca a la estación Villa, hacia el sur, y la estación El Bosque. Estaba en un punto intermedio. ¿Por qué era importante? Cercanía de la parroquia de Jesús Nazareno, y era un polo de desarrollo industrial, años 20. Pepalfa, Balalaica, algunas otras empresas, también Fatelares, pero lo más importante, la cercanía al Hospital San Vicente de Paúl. Entonces el tren no era exclusivo para ir de pueblo en pueblo. En el área que hoy conocemos como área metropolitana, prestaba un servicio muy importante para los pasajeros, también para carga. Es lo que hace hoy en día un sistema MetroPlus. Casualmente, tenemos al fondo una estación de MetroPlus que se llama Chagualo. En los años 20, cuando tenías todo su auge, el ferrocarril de Antioquia, años 20, 30, 40 y 50, tenía mucha relevancia la estación o paradero de Chagualo, que ya a finales de los años 50, y cuando ya se pensó en desaparecer la vía por la avenida del ferrocarril, dicha estación se perdió en la historia y se perdió en la memoria de las personas. Llegamos a la estación El Bosque. Como pueden ver, costado sur de la estación del Bosque, estación de 1914. Este sector fue muy importante para transporte de pasajeros. Hay algunas fotos antiguas en las cuales vemos mucha gente esperando el tren. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué tanta gente si la estación Medellín estaba relativamente cerca? No, la estación Medellín está a un promedio de 4 o 5 kilómetros de distancia, y en ese tiempo no se tenía servicio de transporte urbano. El tren prestaba ese servicio. En aquel funesto 2021 del estallido social, esta estación fue vandalizada falsamente por un movimiento femenino, pero ignoraban que la única estación que tuvo como jefe a una mujer fue la estación del Bosque. Irónicamente le hicieron ese homenaje a una mujer destruyendo la estación. La vía férrea hacia el norte seguía unos 300 metros hacia el fondo en línea recta, luego daba una curvatura, un radio de curvatura muy pronunciado a buscar la ribera del río Medellín para llegar al famoso Puente del Mico. De pronto, queriendo Dios, vamos a estar en ese lugar. Un saludo para todos. La vía férrea se iba por acá, por el barrio Moravia,
tengo para informarles y el grato gusto de informarles que nos encontramos en el trazado de la vía del ferrocarril. Hacia allá, estación del Bosque. Pueden ver esta recta. Estamos hablando de una historia de 60 y pico de años. El tren se dirigía allí al sector del Puente del Mico. Es algo histórico estar en este lugar, redescubriendo la historia con nuestros compañeros. Y cruzaba acá por el Puente del Mico y continuaba hacia Acevedo. Hemos llegado al punto, ojalá pudiéramos decir que exacto, pero estamos hablando de una historia de 65, cerca de 70 años. Puente del Mico, puente ferroviario del Mico, segundo cruce original del ferrocarril sobre el río Medellín en el área metropolitana. Podemos ver allí las estribaciones de esta colina. Después de que el tren salía de la estación El Bosque, a una distancia kilómetro 800 metros de acá, venía en el piedemonte de esta colina y atravesaba el río Medellín, luego hacía un giro a la derecha hacia el norte a buscar la estación Acevedo. Es comprensible, hubiéramos querido encontrar los vestigios históricos, pero esta zona ha tenido muchas transformaciones. El puente de la Madre Laura y al costado occidental la construcción de la vía del metro. Entonces fue imposible encontrar vestigios históricos del Puente del Mico. Pero podemos decirle con claridad que estamos en el sitio donde después de dejar la estación del Bosque cruzaba el río Medellín. Un saludo para todos. Hola amigos, en todos los lugares, llámese estaciones, paraderos, embarcaderos, casas de jefe de estación, hemos llegado a una de ellas. Casa de jefe de estación en el sector de Acevedo. Una joya arquitectónica, una joya histórica que me causa grata impresión, grata alegría de poder estar haciéndoles partícipes de este lugar. Estación o sector de Acevedo, casa del jefe de estación. Podemos ver en su interior, ahorita nos deja hacer un recorrido, toda su mampostería original, sus cielos rasos, sus pisos, que es una gran cosa que aún se conserva en pie. Muy vecina a la vía del metro y a la antigua vía del ferrocarril. Hacia el norte tenemos Abello y más hacia el sur lo que era la estación El Bosque y el puente que hicimos referencia al Puente del Mico, puente del ferrocarril. Reitero, es un lugar muy agradable y una gran alegría poderles participar de este hallazgo. Es importante también hacer una referencia del año de fundación, 1914. Podemos dar fe que se conserva original. Amigos, en esta dirección, esto de orientación el sur del área metropolitana, allá al fondo, a unos 300 metros aproximadamente, quedaba el embarcadero de ganado, de mucha recordación para aquellos que trabajaron en ferrocarril. Si ya nos dirigimos hacia este lado,
la próxima estación que nos encontraríamos sería Bello, con su respectivo ramal hacia la Federación de Cafeteros, que era de mucho movimiento en ese entonces. Ya llegaba a los patios de la estación Bello y patios de talleres de ferrocarril. Pasado, el futuro de ferrocarril. En 1962, que el ferrocarril de Antioquia pasó la nación, esta vía, que era la original, que venía por este lado y llega acá al puente del Mico, esta vía la levantaron. Hicieron esta otra vía por la orilla, por la margen derecha del río Medellín. Ya la vía la abandonaron por este sector de la avenida del ferrocarril y la hicieron por la margen derecha del río Medellín. Cruzaron aquí el puente de la Minorista y volvieron a empalmar la vía en donde originalmente llegaba de Acevedo. Del puente le vamos a denominar puente en la curva de los Tugurios. A mi entender, este puente que entró a reemplazar el puente original del Mico, más hacia el norte, empezó su construcción en 1957 aproximadamente, porque ya se tenía en estudio poner la vía del ferrocarril saliendo de la estación Medellín por la vera derecha del río. Entonces este puente terminó su construcción a finales de los años 50 para reemplazar, como les digo, el puente del Mico, que ojalá tengamos la fortuna de encontrar el sitio exacto donde se encuentra. Un puente aproximadamente de unos 40 a 50 metros. Hola amigos, en este momento nos encontramos en un sitio icónico, un sitio histórico. En este lugar, ya después de que el tren dejó de pasar por la avenida del ferrocarril en los años 60, era denominado la curva de los Tugurios. Era la entrada o salida del puente férreo que entró a reemplazar el puente del Mico, situado varios kilómetros más hacia el norte o río abajo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo capítulo Estación Medellín. Hasta pronto.